Bueno, buenos días con los presentes, profesor, compañeros y demás. Somos de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Ciencias de la Escuela Profesional de Química, del curso Elementos Químicos, Propiedades y Aplicaciones. Nuestro profesor docente a cargo del curso fue Héctor Aguilar Vitorino. Vamos a presentarle sobre el trabajo que, bueno, el tema de interés es el carbono hipervalente. Somos del grupo uno y los integrantes son Rocío Obispo Carrillo y quienes habla Manuel Gamarra Mesa. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la primera parte que es el contenido de lo que va a tener esta presentación, que lo hemos dividido en cinco. La primera parte es la introducción, la segunda es el carbono, la tercera es la hipercoordinación, que está subdividida en cuatro compuestos de mucho interés. Bueno, luego están las conclusiones y las referencias con las que hicimos este trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, acá hablamos un poquito sobre la introducción que es el carbono, en donde, bueno, sabemos que es muy conocido y aplicado en todas las áreas existentes, pero básicamente debemos tener en cuenta estas dos reglas básicas para su construcción. Uno que sería el máximo número de átomos ligados al carbono, que son cuatro, y los carbonos tetracoordinados que adoptan esta forma tetraédrica, como vemos como un ejemplo el metano. Siguiente, por favor. Y es por eso que surge esta pregunta de que si el carbono puede formar cuatro enlaces. Y bueno, siguiente, y con esto es que la verdad que sí, porque este es el objetivo de trabajo, que hoy es posible ya en la literatura sistemas que poseen átomos pentacoordinados, hexacoordinados, incluso tetracoordinados del carbono. Y de esta manera tenemos como objetivo realizar el estudio de los carbonos hipervalentes, con un enfoque más en el de 5 y 6, con el fin de entender la naturaleza de formación y existencia para lograr romper la idea de que el carbono solo es tetravalente. Siguiente, por favor. Ahora sí, hablando del carbono, que, bueno, sabemos, como lo repito, es conocido por su número atómico 6 y símbolo C. Sabemos que es sólido a temperatura ambiente y dependiendo de las condiciones de su formación, puede encontrarse en la naturaleza de distintas formas alotrópicas. Carbono amorfo y cristalino en forma de grafito o diamante. Bueno, en un diamante, todos los átomos de carbono tienen enlaces químicos fuertes, con otros cuatro átomos de carbono, y así forman tetraedros unas y otras por todo el cristal. En el grafito, todos los átomos de carbono tienen enlaces químicos firmes hacia otros tres átomos de carbono, y así es como vemos que se forman estas láminas que parecen malla de alambre. Siguiente, por favor. Y bueno, como sabemos que el carbono es un no metal y generalmente conocido por ser un elemento tetravalente, este concepto se refiere a la tendencia de un elemento químico a vincularse mediante cuatro enlaces covalentes. Y esta capacidad se debe al número de electrones y a la configuración electrónica. Bueno, representamos su diagrama de orbitales con su respectiva configuración electrónica, en donde se observa que el carbono posee dos electrones libres en la capa 2p, por lo cual se necesita cuatro electrones más para que logre la estabilidad del octeto, que eso es lo que queremos. De esta manera, los átomos de carbono buscan formar cuatro enlaces covalentes, como se muestra. Y con esto, los enlaces que puede formar el carbono pueden ser simples, dobles y triples. Desde la teoría de hibridación es posible describir la formación de compuestos de carbono, donde los orbitales S y P se combinan formando orbitales atómicos híbridos. La hibridización corresponde a lo que es la interacción de orbitales atómicos dentro de un átomo para formar nuevos orbitales híbridos. Estos son los que se superponen y llegan a formar los enlaces. En el caso del carbono, tiene orbitales híbridos sp, sp2 y sp3. Como se mencionó, sirven para poder explicar la formación de compuestos y en este caso daremos un ejemplo con lo que es el metano. Luego de realizar la configuración electrónica del carbono y del hidrógeno, se procede a realizar el diagrama de orbitales. Uno de los dos electrones del orbital 2s del carbono se promueve al orbital 2pz, obteniéndose así cuatro orbitales semillenos sp3 como resultado de la combinación de un orbital s y los 3p. Los electrones de hidrógeno se unen a los cuatro orbitales sp3 desapareados. Al unirse se conforma la molécula del metano, la cual debido a los orbitales híbridos sp3 tiene la forma de un tetraedro, donde los orbitales híbridos se van a orientar hacia los vértices de ese tetraedro, como se muestra en pantalla. Asimismo, desde el estudio de simetrías y orbitales moleculares se puede llegar a la justificación de la existencia del metano.
En el caso de las simetrías, el orbital 2s del carbono y el s del hidrógeno tienen simetrías similares, por lo cual interaccionarán. Asimismo, la simetría similar entre el orbital 2p y s hace que también puedan interaccionar y formar orbitales híbridos. A partir de dicha simetría se construyó el orbital molecular que se presenta en pantalla, en el cual el orbital 1s del carbono no fue plasmado debido a que al estar muy cercano al núcleo hace que sea bastante difícil que sus electrones participen en la combinación, pero los orbitales 2s y 2p por la simetría son los que van a participar activamente en la formación del metano. Una vez que los electrones se distribuyen y llenan los orbitales, llenan primero los enlazantes y en este caso no se obtuvo ninguno en antienlace, así se obtiene un orden de enlace de 4 y de acuerdo a este número de enlace nos dice que el carbono debe estar unido a 4 hidrógenos a través de este orden, confirmando la estructura mencionada por la teoría de hibridación. Bueno, aquí hablamos sobre el tema de interés, que es la hipercoordinación. Bueno, en la literatura muestra la existencia de compuestos que infringen la tetravalencia del carbono, uniéndose con más de 4 enlaces. Y los estudios de carbonos hipercoordinados tomaron gran impulso a partir de 1995, debido a que en dicho año se detectó a este elemento pentacoordinado. Dichos estudios de estos carbonos inusuales han abarcado carboranos, clústeres de carbometal, carbocationes no clásicos, etcétera, hasta la ambición de obtener estos hidrocarburos hipercoordinados puramente orgánicos. En la experimentación se puede citar la existencia del catión de Masamune y del catión de Hooge, como tenemos en pantalla. Y dentro de estos carbonos hipercoordinados se encuentran los hipercoordinados covalentes. Estos son aquellos en los que se unen con más de 4 enlaces solo a átomos de carbono. Bueno, teniendo en cuenta estos, siguiente, por favor. El primer compuesto a describir será el CSH3,5+, el cual fue el primer ejemplo de un átomo de carbono con 5 enlaces unidos solo a ligandos monodentados. Su estructura consta de un carbono central unido a 5 ligandos, como se muestra en la pantalla. Aquí podemos ver las propiedades del enlace carbono-carbono, donde nos habla del Bond Critical Point, el cual es un punto a lo largo de la trayectoria del enlace dentro de la superficie interatómica donde la densidad electrónica compartida alcanza un mínimo, mientras que el Weber Bond Orders es la medida de solapamiento de la población de electrones entre dos átomos. Estos dos conceptos son bastante importantes en la hora de estudiar la viabilidad de la estructura. En cuanto a la viabilidad de la estructura, desde la teoría de Lewis es imposible poder expandir el número de 4 enlazantes, por lo cual esta asignación de 5 enlaces covalentes entre el carbono y su ligando se apoya en la topología de densidad electrónica del compuesto, en el cual tiene 5 trayectorias y los puntos críticos de enlace sirven como 5 ligandos distintos. Asimismo, la teoría de orbital molecular que sostiene el enlace carbono-carbono en la estructura estudiada no hace uso de orbitales D como funciones de valencia, sino que los usa como funciones de polarización. El carbono central, al estar unido a 5 enlaces, no tiene la hibridación sp3 convencional y la fracción de orbitales sp2 que presenta es la que permite la conexión entre los enlaces ecuatoriales y para el enlace axial interviene el sobrante orbital p. Dicho enlace es del tipo sigma al hilo, en donde este enlace describe 3 centros de 2 electrones, donde los arreglos colineales de 3 orbitales p se superponen en forma de sigma y no de pi. Así, el enlace axial carbono-carbono en el CSH3,5+ puede ser descrito como un orbital colineal sp3p-sp3 en lugar de p-p-p, lo que da lugar a un orbital molecular de enlace en el cual está 3 centros de 2 electrones, y este es más favorable al tener la deslocalización de los 2 electrones en los 3 centros atómicos. La descripción mencionada de los orbitales participantes en los enlaces confirma con los índices de enlace carbono-carbono para los enlaces ecuatoriales y axiales, pero en la experimentación se ha mostrado que el compuesto es cinéticamente no estable a las condiciones estándar que se trabajan en un laboratorio, pero sí existe por un tiempo muy efímero a temperaturas cercanas a los 0 Kelvin. El siguiente compuesto a ser descrito es el pentocianuro de carbono, y este compuesto tiene un carbono hipercoordinado debido a que el carbono central está unido a 5 cianuros, como se muestra en la figura. El planteamiento que surge aquí es si este es un estado de transición o un intermedio.
Se obtiene a través de la sustitución cianófila, en la cual el tetracianuro de carbono se une al compuesto MX, donde M puede ser el litio, sodio, potasio, mientras que X puede ser los halógenos como el flúor, cloro, bromo o el cianuro. Así se obtiene el compuesto deseado, y se puede obtener a través de dos mecanismos de reacción. El primero es a través de un ataque nucleófilo en el átomo del carbono central, como se muestra en la pantalla, mientras que el siguiente es a través de un ataque cianófilo en el carbono hibridado sp de un grupo cianuro. Luego de los estudios realizados a través de estos mecanismos de reacción, se concluye que en sí es un estado de transición. Bueno, aquí les hablo un poquito más de un elemento que hemos encontrado en un paper, que es el hexametilbenceno, en donde este compuesto se halló más o menos cerca del año de 1970. Bueno, el experimento de rayos X confirmó lo que otros científicos habían sugerido en esta década. Cuando el hexametilbenceno perdió 2 electrones, se ordenó. Un átomo de carbono saltó del anillo y se tomó una nueva posición en la parte superior, convirtiendo el anillo hexagonal plano en una pirámide de carbono de 5 lados. Y realizando un poquito con el contexto, eh, hablemos de Maulichevsky, que midió la longitud de enlaces químicos de la molécula. Los 6 enlaces de carbono superior eran un poco más largos que un enlace normal entre carbono y carbono. Eh, bueno, como sabemos, un enlace más largo suele ser menos fuerte y por esto, al elegir este carbono más parejas, tiene una conexión ligeramente más débil con cada una de estas, con ellas. Ahora, el carbono no forma 6 enlaces en el sentido de que solemos pensar en un enlace carbono-carbono, como en un enlace de 2 electrones. Eso se debe a que el átomo de carbono todavía tiene solo 4 electrones para compartir. Como resultado, se extiende un poco al compartir electrones entre los 6 enlaces. Siguiente, por favor. Bueno, acá hablando un poquito sobre la teoría de formación de la que esto se logra eliminando la definición de Lewis para obtener fácilmente una hipervalencia superior a 4. Eh, y aquí tenemos una imagen de referencia de cómo se obtuvo este exametilbenceno. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos otro elemento que también lo hallamos, que es de un artículo reciente del 2020, que no se tuvo tanta información como la que queríamos, en donde se inició con la preparación de una muestra del compuesto y se difractó con éxito electrones para determinar su estructura molecular en fase gaseosa. Se llevaron a cabo exámenes computacionales de las diferentes vías de reacción de bromación, que esta parte de bromación fue lo importante para obtener este compuesto. Y se encontró al bromuro de aluminio, que actúa como catalizador, y era decisivo para que vuelva a repetir, ocurriera la bromación, en donde primero tenemos que el carbono no solo se restringe a su tetravalencia, sino que puede formar más de 4 enlaces corroborados experimentalmente. Y lo segundo sería que la enseñanza de la pervalencia del átomo de carbono debe ser incluida en la enseñanza de docentes y estudiantes mediante la aplicación de estrategias que permitan comprender la posibilidad del átomo de carbono de formar más de 4 enlaces en los compuestos orgánicos. Y al final tenemos las referencias bibliográficas que nos ayudaron a realizar el trabajo, y con eso damos por finalizada nuestra presentación. Gracias.